Hola a todas y todos, bienvenidos a este segundo vídeo o a la segunda parte donde vamos a seguir viendo los tipos de gráficos de Matplotlib. Vamos a ver ahora cómo representar histogramas. Los histogramas son realmente un gráfico de barras verticales. Podríamos generarlos con la función bar y un poquito de estadística o directamente con la función is que me proporciona Matplotlib. Is, los parámetros más importantes de esta función serían x, el array sobre el que realizar el histograma, bins, el número de barras o agrupaciones del histograma. Si está por defecto va a coger el número de barras que me especifique la variable rcparam bins, o sea, este va a ser 10. Density me especifica si está normalizado a probabilidades, en tal caso la suma del área de todo el histograma va a sumar 1. Los pesos de los valores en el caso de que estos no fueran todos el mismo peso de unidad. Cumulative, una variable que me indica si el histograma va a ser un histograma normal, false, o un histograma de frecuencias acumuladas, true. Align, cómo se alinean los límites izquierdos de los bins, si a la izquierda, al centro o a la derecha. El color de las barras y como argumentos con nombre, keyword arguments, podemos utilizar cualquier propiedad que afecte, o sea que sea aceptada por un objeto Matplotlib patches patch. Esta función no solo dibuja el histograma, sino que además devuelve una tupla con tres arrays, n, bin y patches. N van a ser la altura de, en este caso, de las barras. Bins es un array que contiene los límites izquierdos de las barras más el límite derecho, o sea, el último límite derecho de la última barra. Y patches es un array de objetos patch que me representan las barras del propio histograma. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear 1000 valores aleatorios con una distribución normal, media 100 y desviación típica 10 y vamos a representar un histograma. Para ello vamos a definir la media, 100, vamos a definir la desviación típica 10 y vamos a crear el array de valores con la función numpy random run-n, 1000 valores y recordad, esto lo hemos hecho en uno de los cuadernos anteriores, vamos a multiplicar por la desviación típica y vamos a sumar la media. Con esto ya tengo mi array de valores y ahora voy a recuperar en mis variables n, bins y pt y demás lo que me salga del pltist valores. Bien, voy a dejarlo todo normal salvo que le voy a dar un ancho de línea de 1 y un color de línea, en este caso negro. Vamos a representar y aquí tenemos el histograma. Bien. Como digo, esto no es nada más y nada menos que un gráfico de barras verticales. Podríamos hacer este mismo gráfico si cogemos los valores de n y bins. Antes de nada tendríamos que calcular el ancho de las barras y el ancho simplemente lo podemos calcular de una manera muy simple como el último, o sea, el último elemento de bins, que sería el límite derecho de la última barra, menos el primer elemento. El primer elemento lógicamente es el primer límite izquierdo y entre pues el número de barras. En este caso el número de barras es igual al número de alturas que tenemos, pues n size. Una vez que tenemos el ancho ya podríamos simplemente representar con pltbar. Los límites izquierdos me vienen dados en el array bins, pero array bins tiene un elemento más que era el límite este izquierdo derecho de la última barra, por lo tanto vamos a coger hasta el penúltimo elemento, n las alturas. Como variable de ancho vamos a coger pues el ancho que hemos calculado, el align en este caso va a ser al edge para que me salga un gráfico igual que el anterior. Y ya simplemente le voy a dar los dos parámetros que le he dado de ancho de línea igual a 1 y color de fondo o color de esa línea igual a negro. Bien, vamos a representar y fijaros, obtengo exactamente el mismo gráfico que me da la función histograma, porque el histograma no es nada más y nada menos que un gráfico de barra. ¿Vale? Como digo, lo único sería hacer la distribución de frecuencias, que bueno, la podríamos hacer también manualmente, pero bueno, aquí hemos cogido pues directamente las variables que me da la función is. En NumPy tiene también otra función que se llama histo, que también me da la altura de estas barras y los límites izquierdos más el derecho, me da n y bins, ¿vale? O sea que podríamos hacerlo también con la función de NumPy y un gráfico de barras verticales.
Vamos a generar un histograma pero de frecuencia acumulada para el array de valores anteriores. Voy a hacer igual que antes, n-bins ipt. Esto lo hago pues, para que en el output no me salgan estos arrays. Y pltis, vamos a pasarlo al array de valores. Vamos a especificar en este caso que queremos 25 bins, que en este caso cumulative es true para que me salga el histograma de frecuencia acumulada. El color, voy a utilizar este color web que indico aquí, ¿vale? Esta es una manera de, como vimos en un ejercicio anterior, de especificar colores con un código hexadecimal, igual que se utiliza en las páginas web. Y simplemente, bueno, el borde a 75 puntos, line width igual a 0,75 y el edge color vamos a especificar en este caso gris al 60%. Para especificar gris como color podemos hacerlo con una cadena de texto y un número decimal. En este caso 0,4 porque 0 sería totalmente negro, 1 totalmente blanco, gris al 60% sería 0,4. Vamos a representar y aquí lo tenemos. Un histograma de frecuencia acumulada. Si quisiéramos crear el mismo histograma con un gráfico de barras, podríamos hacerlo pues de la misma manera que lo hemos hecho anteriormente. Calcularíamos primero el ancho, sería como el último elemento de bins, que sería ese límite derecho de la última barra, menos el primer elemento, entre el número de elementos, y ya simplemente aquí llamaríamos al plt bar pues con los bins hasta su penúltimo elemento, las alturas, como parámetro width utilizaríamos este ancho que hemos calculado, el alineamiento pues lógicamente al edge para que me salga el mismo gráfico, y podría utilizar estas tres mismos parámetros del color, el LW y el EC, exactamente igual que hemos hecho con el histograma. Vamos a ejecutar y fijaros, tengo exactamente el mismo gráfico. Otro tipo de gráfico importante que vamos a realizar en estadística sería la representación de boxplots. La función boxplots crea un gráfico para una distribución de valores, me muestra el rango intercuartílico, la mediana y los valores atípicos. Esta función tiene muchos argumentos, recomiendo que consultéis la ayuda de la función para ver todo ello, pero de los argumentos más importantes que tenemos serían pues x, la distribución de valores sobre la que representar el boxplot, notch, un booleano que especifica si el boxplot es cuadrado o tiene muescas, sim, símbolo para representar los puntos atípicos, los flyers, estos son aquellos puntos que están por encima y por debajo de 1,5 del rango intercuartílico. Vert especifica si el boxplot va a ser vertical, true u horizontal, false. Showcaps especifica si se muestran las terminaciones, los bigotes. Y showbox especifica si se muestra una caja con el rango intercuartílico. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear un array con 100 valores aleatorios con media 50 y desviación típica de 10, a los que vamos a añadir 10 valores atípicos aleatorios, 5 superiores y 5 inferiores. Bien, vamos primero a crear la distribución, en este caso, de valores, mu 100, en este caso mu 50, sigma va a ser 10, y vamos a generar los valores como pues numpy random n, pues 100 valores aleatorios por la desviación típica más la media. Vamos ahora a calcular los percentiles Q1 y Q3. Para el Q1 podemos utilizar la función numpy percentil y decir que queremos el percentil de valores, el que está en 25, que sería el Q1. Para el Q3 exactamente igual, numpy percentil y a la distribución valores y el percentil 75. Vamos a calcular ahora el rango intercuartílico como el Q3 menos Q1. Perfecto. Vamos ahora a crear 5 valores aleatorios que estén por encima de 1.5 el rango intercuartílico, y esos valores van a estar por encima, ¿cuánto? Entre 0 y 2 veces la desviación típica. Para ello vamos a definir primero un límite superior, que va a ser pues el Q3 más 1,5
de ese rango intercuartílico que acabamos de crear, y vamos a meter atípicos sub, que serían los atípicos superiores, como sigma por 2, esto sería 2 veces sigma, de un valor aleatorio en un NumPy random, ¿vale? 5 valores aleatorios de tamaño 2 sigma más, importante, este límite superior. Con esto ya tendríamos pues los 5 valores aleatorios por encima. Vamos ahora a utilizar 5 valores aleatorios por debajo. Para ello pues el límite inferior en este caso va a ser el cuartil 1 menos 1.5 el rango intercuartílico, y los atípicos inferiores va a ser igual pues este límite inferior menos 2 veces sigma, 5 valores que van a ir desde 0 a 2 sigma, límite inferior. Bien, una vez que ya tenemos los atípicos altos y los atípicos bajos, vamos a unirlos todos en una misma distribución. Vamos a llamar data y podemos llamar a NumPy concatenate y pasarle una tupla que tenga los valores, los atípicos inferiores y los atípicos superiores. Y vamos a simplemente a representar con un boxplot básico, pues en este caso voy a llamar a res, para lo que me da el boxplot guardarlo en la variable que no me salga en el output, plt boxplot. Vamos a ejecutar y aquí podemos ver un boxplot donde tenemos estos 5 valores atípicos aleatorios y estos 5 valores atípicos aleatorios. Vamos a representar ahora los datos anteriores, pero vamos a cambiar el símbolo para los valores atípicos, diamantes grandes verdes, y el boxplot vamos a ponerle muescas en vez de cuadrados. Para ello vamos a hacer res igual plt boxplot, vamos a pasarle data, el notch en este caso va a ser igual a true, ¿vale? Porque queremos muesca en vez de cuadrado, y el símbolo vamos a meterle una cadena de texto que tenga directamente color y símbolo, ¿vale? En este caso D son diamantes grandes y G es verde. Vamos a representar, fijaros, aquí tenemos pues el gráfico con el notch, con su mediana, con sus valores atípicos por encima y sus valores atípicos por debajo. Otro tipo de gráfico importante sería la representación de una línea con barras de error. En ciencias experimentales algo típico es representar las medidas con su error asociado. Matplotlib ofrece la función errorbar. Hay que decir una cosa, errorbar podría dibujar una función con sus barras de error, o simplemente podríamos dibujar la función con pltplot y después llamar a errorbar para añadir esas barras de error que se añadirían en el mismo gráfico. Los argumentos pues son el x e y, la lista barra con los valores de x e y a representar, ir y xer, lista barra con los valores de errores de x y de y. Si queremos crear barras de errores asimétricas, como parámetro de ir o xer, vamos a especificar una lista con dos arrays para, como digo, pues los errores por encima y por debajo, o a derecha e izquierda del punto. FMT, el formato de representación de la línea. Si es none, solo se representan las barras de error, ¿vale? Como digo, entonces, si solo representamos las barras de error, en este caso podemos representar la función con pltplot y después representar solamente esas barras de error. eColor, color de las barras de error, line width, ancho de estas líneas de barras de error, cap size, el tamaño del cap o del gorrito de la barra de error. Si es none, no habrá cap. Y quartz, cualquier argumento de representación de la línea que puede tomar cualquier propiedad válida para el objeto línea 2D. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a poner aquí la semilla para que nos salga a todos igual. 1, 3, 4. Vamos a crear un array de 20 valores de x entre 0 y 4. Por ejemplo, podemos ver xy igual al lim space. Y tenemos entre 0, 4, num igual 20. Con esto tenemos 20 valores entre 0 y 4. Y 20 valores de y que cumplen la función y igual a e elevado a menos x. Por lo tanto, y va a ser igual a numpy e exponente a menos los valores del array anterior.
Vamos a crear 20 valores de errores aleatorios para la i entre 0 y 0,1. Vamos a llamarlo, por ejemplo, IR, errores en la i, que va a ser igual a NumPy random. Estos serían 20 valores entre 0 y 1. Como lo queremos entre 0 y 0,1, vamos a multiplicar por 0,1 y así los tenemos entre 0 y 0,1. Y simplemente vamos a representar plt error bar xSwitch y switch como IR. Vamos a meterle lo que acabamos de calcular los errores. Color vamos a poner, por ejemplo, rojo, y el cap size en este caso vamos a ponerlo en 3. Vamos a ejecutar. Fijaros, y aquí tenemos mi línea donde se han representado, como digo, las barras de error. Estas barras de error son simétricas, que quiere decir que por arriba y por abajo pues tienen la misma magnitud. Si quisiéramos representar barras de errores asimétricos para la i, ¿vale?, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a coger de nuevo todo el código, ¿vale? No haría falta porque las variables de la x y la y las tenemos, pero bueno, podemos coger el código y en este caso vamos a decirle que IR va a ser una lista en la que el primer elemento van a ser valores aleatorios, como digo, por encima, y el segundo elemento valores aleatorios por debajo, ¿vale? Y simplemente haciendo esto, vamos a ejecutar. Fijaros, tenemos estas barras de errores aleatorias. Fijaros que ahora las barras de errores no son por encima y por debajo igual, sino que son asimétricas. Las de antes eran simétricas, las de ahora son asimétricas. Si quisiéramos, esto sería para los errores de la i, y también se podría hacer exactamente igual para los errores de la y. Por ejemplo, si quisiéramos dibujar estos errores asimétricos para la x y la y entre 0 y 0,1 y 0 y 0,12 respectivamente, podríamos hacer lo siguiente. Voy a coger aquí valores de error para la i, que van a ser entre 0 y 0,12. ¿Vale? Fijaros ya que serían asimétricos, y voy a coger el mismo código y valores asimétricos para la x entre 0 y 0,1, ¿vale? Esto pues lo podríamos cambiar si los asimétricos por arriba fueran entre tal, los asimétricos por abajo. Como digo, con esto tenemos total control de los errores de la x y la y, incluso errores asimétricos. Y simplemente vamos a llamar a plt error bar xSwitch y switch. Como argumento de IR vamos a meterle los errores de la i, como argumento de errores de la xr vamos a meterle en este caso lo que hemos calculado de xr. Bueno, vamos a cambiarle ahora, por ejemplo, para variar las barras de error, vamos a ponerla en este caso azules. El cap size vamos a ponerlo, por ejemplo, en 1,5. Line style vamos a dejarlo esta vez en none. Con esto, como digo, vamos a ejecutar y solamente tendríamos representadas las barras de error. Si yo quisiera representar, por ejemplo, después, o por ejemplo, si quisiera representar, fijaros que aquí se me representa la línea encima de las barras de error. Si quisiera representar las barras de error encima de la línea, me bastaría con llamar a plt plot y decir, por ejemplo, que quiero representar el x y la y sub i con una línea de color, en este caso, por ejemplo, roja. ¿Vale? De esta manera, primero represento la línea y después represento las barras de error, fijaros. Y ahora la línea, o sea, las barras de error están por encima de la línea. Con Matplotlib también podemos representar gráficos polares. Un gráfico polar expresa sus coordenadas no como coordenadas cartesianas, sino como coordenadas polares. La posición de un punto va a estar definida con un radio y un ángulo. El radio va a ser la distancia del punto al punto central llamado polo, mientras que el ángulo va a representar el ángulo entre el punto y el eje X. Los ángulos en Matplotlib se expresan en radianes. Para representar gráficos polares tenemos la función polar, que va a tomar primero un array con los valores de ángulos a representar, otro array R con los valores de radios a representar, y después una serie de argumentos con nombres que pueden ser, al igual que plot, cualquier propiedad válida para un objeto line 2D. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear 200 valores para de ángulo θ espaciados entre 0 y 2π. Esto va a ser, pues, lógicamente, en grados sería de 0 a 360. Vamos a poner aquí θ igual line space entre 0 y 2 por non-pt
y el num 200. Vamos a dibujar ahora una espiral. La espiral la podemos dibujar representando 3 por teta frente a como radio utilizando teta entre 5. Para ello vamos a llamar a PLT polar. Vamos a pasar como teta 3 por teta y como valores de R teta entre 5. Como queremos una línea roja, simplemente color, podemos poner R, que significa rojo. Para dibujar una rosa polar podemos hacerlo de la siguiente manera. Para esta rosa polar vamos a representar los valores de ángulo frente a los valores de NumPy, coseno de 4 veces por ese ángulo. Como lo queremos verde con línea discontinua, color podemos poner verde y el line style podemos poner línea discontinua. Y si quisiéramos dibujar un círculo de radio 1,25, primero me harían falta el array con todos los valores de radio. Por ejemplo, lo podemos hacer con radio igual. Primero creamos un NumPy, o sea, un array de ceros, ¿vale? Con tantos elementos como elementos tiene teta. Lo vamos a llenar con valores de 1,25 y simplemente vamos a representar los valores de teta frente a los valores de radio, y si lo quiero naranja a 2 puntos, pues el color en este caso va a ser orange y el line width en este caso va a ser 2. Vamos a representar y aquí tenemos la espiral roja, la rosa y el círculo de tamaño, como digo, pues 1.4 de radio, ¿vale? De esta manera, como digo, podemos representar gráficos polares. Vamos ahora a cargar en el archivo data polar data CSV. Contiene datos de pendiente y orientación de ladera. Vamos a representar los datos. Tiene 2 columnas que son, como digo, pendiente y orientación. Vamos a recuperar los datos como con la función numpy gen from txt. Vamos a decir que los datos están en data polar data. Vamos a decirle detail none para que me coja los tipos. El name vamos a decirle verdadero, true, y el delimiter vamos a decirle que es punto y coma. Bien, a ver, los tenemos. Vamos a recuperar los datos de pendientes, simplemente llamando al campo pendientes, y vamos a recuperar los datos de orientación, simplemente llamando al campo, en este caso, orientación. Vamos a representar ahora en datos polares, vamos a representar como ángulos van a ser las orientaciones, y vamos a utilizar las pendientes como radio. Si lo queremos representar con diamantes verdes, podremos utilizar, por ejemplo, el marker. En este caso sería diamantes pequeños. Podríamos hacer el marker face color, podemos representarlo como verde, y line style none para que no me dibuje línea y solo me dibuje los puntos. Vamos a ejecutar y aquí tenemos los datos de pendiente y orientación de ladera representados de manera polar. Por último, con Matplotlib también podemos representar imágenes con la función imshow. Imshow va a tomar como primer argumento un array, ¿vale? Si el array es de una dimensión, va a dibujar en escala de grises. Si tiene 3 dimensiones, va a representar una imagen en color. Como argumentos con nombre se puede ver la ayuda de Matplotlib porque tiene muchos argumentos para la representación. Vamos a ver un ejemplo simple, un par de ejemplos simples. Vamos a representar la imagen de prueba face que está en SciPy. Pues primero lo que vamos a hacer es recuperar, en este caso, la imagen IMG, la vamos a recuperar como SciPy mix face. Con esto recuperamos la imagen y simplemente llamamos a PLT imshow IMG. Vamos a representar y aquí tenemos pues una imagen. Como IMG es un array de 3 dimensiones, ¿vale? Pues me representa una imagen en color. Si quisiéramos ahora representar la imagen que tenemos en nuestro archivo data steambag,
¿vale? Podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos cargarla utilizando la función inReg, por eso vamos a hacer img mpimage, hemos cargado aquí el módulo image de Matplotlib como mpimage, pues mpimage inread, le pasamos los datos de la imagen, ya la tenemos leída, como digo, img, podemos hacer una cosa, podemos imprimir img para verlo. Fijaros, es un array de 3 dimensiones con valores entre 0 y 1 para valores de RGB, y como digo, pues en este caso simplemente vamos a llamar plt imshow y en este caso pasamos la imagen. Aquí tenemos la imagen de un bicho. Y si quisiéramos plotear un grid de elevaciones, por ejemplo, dentro de Data, Granada DEM, tenemos un grid, ¿vale? Vamos a cargarlo. Es un modelo digital de elevaciones, lo podemos cargar, está guardado en binario, pues simplemente con un NumPy load. Aquí lo tenemos. Vamos a verlo, podríamos imprimirlo para verlo, que simplemente aquí lo tenemos, es un array, como digo, de una sola dimensión con valores de altura. Vamos a representar ahora esos valores de altura con plt y show también. Vamos a darle el array a representar y ahora vamos a cambiarle el argumento cmap, que sería la rampa de color. Cmap vamos a utilizar cmTray, ¿vale? Fijaros que aquí hemos importado algunas rampas de color de Matplotlib, veremos cómo trabajar con rampas de color en el próximo cuaderno. Vamos a representar. Fijaros, aquí tenemos un modelo digital del terreno representado pues con una rampa de color de elevaciones. Bien, esto es todo en este vídeo y nos vemos en el siguiente, donde empezaremos a ver un poco cómo controlar los elementos gráficos de Matplotlib.